Buen día, mi nombre es Eduardo Balbuena Soa, estudiante de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales. Haré la sustentación de la tarea 5, Sistemas de Vigilancia Epidemiológica Ambiental, y pues como parte del programa Epidemiología Ambiental. Entonces, para entender un poco el contexto de estas problemáticas ambientales en la salud humana, vamos a hablar del ruido ambiental y pues precisamente esta exposición prolongada, que es la que intensifica pues esos efectos. El cambio climático, sabemos pues que tenemos ahora unos aumentos importantes en la temperatura, lo que hace pues que también haya un cambio en la variabilidad de los vectores, ¿no? Pues sabemos que esos cambios pues precisamente pueden hacer que se transmitan enfermedades como el dengue y la malaria, y pues actualmente en algunas partes también del país se presentan pues algunos incendios forestales que también hacen pues que haya una emisión del carbono negro y este material particulado tan fino 2.5. Entre otras problemáticas encontramos pues también la contaminación del aire, pues precisamente por este mismo material particulado 2.5 y por el 2.10. También encontramos pues el dióxido de azufre, encontramos también los óxidos de nitrógeno, encontramos también el monóxido de carbono y el ozono troposférico, que es pues como este contaminante secundario que se forma entre pues, la reacción fotoquímica entre los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, pues precisamente bajo un tipo de radiación. Y pues tenemos la contaminación del agua, que sabemos que es una problemática de las más importantes, pues actualmente las industrias, el sector también agricultor, los mismos hogares, pues tenemos pues digamos que algunas omisiones en cuanto a los vertimientos, pero para el caso de las industrias y lo que pues tiene un mayor impacto, el tema de los metales pesados. La contaminación del suelo, pues hemos visto ya en el curso también que existe en Colombia un uso excesivo de pesticidas y lo que hace pues una bioacumulación y pues que haya también un deterioro en la calidad del suelo y por ende pues también en la seguridad alimentaria. Y los residuos sólidos y lixiviados, que sabemos que es un problema ya también de cultura en el país, digamos que no somos tan juiciosos en la aplicación de una separación en la fuente y al final estos residuos mal segregados en los sectores rurales, en las ciudades, van a ocasionar un tipo de problema secundario y por ende pues también los lixiviados, su degradación va a generar unos cambios en la calidad del agua y pues es indirecto a la contaminación del suelo y el agua. Entraremos ya en materia para el análisis del estudio, en este caso pues es precisamente cómo afectan estos materiales en el Valle de Aburrá y cómo este estudio pues, nos enseñó también que hay algunos impactos en los que se puede empezar a trabajar. Pero para ello hablaremos un poco primero pues, de cuál es ese contexto histórico y pues entender un poco qué es también la neumonía. Queremos revisar pues con detenimiento que es una infección de los pulmones que puede ser causada pues por bacterias, porque ingresan también virus y hongos, y pues incluso desde el siglo XIX ya se tenían algunas primeras descripciones de la contaminación y cómo estaba afectando a las personas, ¿no? Entonces, ya pues también sabemos que en la revolución industrial hubo pues todo este desarrollo impulsó a que hubiera un alto consumo de combustibles, se empezaron pues a hacer algunas mezclas, empezó a ser también pues un tema muy peligroso el uso de esas cocinillas en el tema de la combustión y pues ya la revolución también industrial obligó pues precisamente a hacer una evolución de este tipo de combustibles y es allí donde entra una mayor infección para las personas, ¿no? O sea, sus pulmones empiezan a verse mucho más afectados y pues ya empezamos a ver hacia 1881 pues que se empiezan a descubrir enfermedades como el neumococo y ya entramos pues en otras épocas donde la ciencia empieza a trabajar un poco más en el desarrollo de antibióticos y pues a lo que conocemos hoy por hoy como la epidemiología moderna del siglo XXI, pues donde incluso la Organización Mundial de la Salud ya reconoce que la contaminación del aire es un factor clave para la neumonía y otras enfermedades respiratorias pues que son precisamente causadas por la combustión industrial, por el transporte masivo, por que todo esto al final pues hace que haya una vulnerabilidad pulmonar y pues sumado a ello el tema de lo que hablábamos del cambio climático, los incendios forestales que generan pues
ya enfermedades agudas como los casos que estamos revisando de neumonía, y pues también puede presentarse de bronquitis y asma. Entender un poco pues estas causas de estos agentes infecciosos, pues hablamos de que Shoemaker y Delgado en el 2019 ya empezaban a hablar de algunas bacterias como el Pseudococcus, y pues esta es como la bacteria más común que ya se encontraba, ¿no? Como estos hongos en pacientes que ya estaban comprometidos con su tema de salud. Y ya en temas de los factores ambientales, pues Moretti ya y Villegas y Valiente y Saldaña en 2023 nos empiezan a hablar ya del material particulado, de cómo está ese tipo de exposición y pues cómo empieza a tener efectos en la salud de las personas. Ya empezamos pues a ver algunos factores de tipo ya social, pues que precisamente el mismo desarrollo hace que haya un hacinamiento en las ciudades, y pues esos factores sociales pues empiezan a verse más, sobre todo involucrados desde el estudio precisamente de la correlación entre las emisiones de material particulado y cómo se estaba enfermando la gente. Precisamente ese estudio que nos ingresa ya en el caso de Armesto y Caño en el 2023, en donde pues esos factores sociales nos juegan ya un papel muy muy difícil para manejar en cuanto a la vulnerabilidad de los niños y de los adultos mayores. Y al final pues se nos empiezan a dar algunos efectos, y los efectos pues ya vamos a hablar de efectos clínicos. Aquí citamos a Shoemaker y Delgado en el 2019, en donde nos indican pues que ya empiezan a haber unos factores de las enfermedades como lo es la tos, la fiebre, ya empiezan pues las enfermedades respiratorias cada vez a ser más agudas, empiezan a tener insuficiencia respiratoria, y esto hace que también ya entremos en un tema de salud pública. Precisamente Moretti y Villegas nos indican que empieza a haber una alta carga de hospitalizaciones y, como lo mencionaba, pues una pérdida en vidas humanas, pues esas poblaciones que son vulnerables. Y pues ya tenemos pues digamos que un impacto mucho más crónico, lo que es ese impacto entre los picos de material particulado y el aumento de los casos de neumonía, entre otras enfermedades IRA, como lo son infecciones respiratorias agudas. Y pues ya empezamos a ver que también el clima nos empieza a jugar ahí en contra, cuando hay más incidencia entre épocas de sequía, cuando hay épocas más frías, y en esas frías pues ahí también puede darse una alta contaminación. Entonces pues esto empieza a tener ese impacto irreversible que está pues incluso asociado ya a temas neurológicos, ¿no? O sea, la enfermedad ya empieza a volverse prolongada, y también para el corazón pues ya empezamos a tener enfermedades cardiovasculares. Entonces precisamente estos estudios epidemiológicos del área de estudio en el que estamos revisando, el área metropolitana del Valle de Aburrá, pues nos dan ese factor importante en el contexto de la situación. Pero comparándolo un poquito frente al comportamiento, frente al asma, pues vamos a revisarlo precisamente como es la naturaleza de la enfermedad. La neumonía pues es una infección, empieza como a saturar precisamente los pulmones. Hablábamos de que la infección se puede dar por origen bacteriano, por hongos, también de tipo fúngico, y en cambio el asma pues es una enfermedad crónica ya inflamatoria de las vías respiratorias, es decir, que le empieza a quitar capacidad. Y ya tenemos pues también que precisamente entendiendo la naturaleza pues vamos a entender cuáles son esos factores. La neumonía pues es porque está precisamente expuesto de pronto a la gente que utiliza leña, el humo de la quema de ese tipo de gases que generan el material particulado fino, que aumenta mucho más la incidencia y la gravedad en que las personas estén enfermando. El asma, por lo contrario, ya digamos que es, bueno, no contrario, es una exposición ya de tipo alergeno, y pues los contaminantes atmosféricos ya también empiezan a exacerbar pues precisamente esa crisis. Y hablando pues del perfil epidemiológico, la neumonía pues lo que hablábamos tiene una repercusión mucho más importante en los adultos mayores, en épocas frías pues también para los niños.
Y el asma pues sí tiene una prevalencia mucho más enfocada en los jóvenes y en los niños. No tiene, digamos, que una mortalidad tan grande como la neumonía, pero sí es un tema que ya empieza a repercutir, digamos, que por un periodo largo de tiempo a los niños y a los jóvenes. Y hablando en el tema del comportamiento de la neumonía frente al asma en cuanto al impacto en la salud pública, pues la neumonía es una de las principales causas de hospitalización por estas enfermedades IRA. Y el asma pues ya es un poquito como más manejable, pero sin embargo también es una enfermedad respiratoria crónica que hace que también empiece a haber un ausentismo escolar, que la gente también falte a su trabajo, que lo que hablábamos de las exposiciones al frío, pues también van a hacer que repercuta también como un impacto en la salud pública. Al final se vuelven picos grandes donde hay una población que está enferma, por decirlo así, y empieza pues a replicarse sobre todo eh, eh, en los adultos mayores, ¿sí? en la población un poco más vulnerable. Entonces, pues entendiendo este diagnóstico del comportamiento de la neumonía, para entrarnos en el tema, pues es muy vulnerable los niños, ¿sí? Menores a 5 años, y pues se generan mucha más repercusión y más asistencia a urgencias por parte pues de la exposición a los niños. Pues esa exposición de 10 microgramos por metro cúbico de material particulado ya significa que hay un 2% de afectación en estas enfermedades relacionadas de tipo respiratorio agudo. Ya para el caso de la neumonía, pues es el 1.2%, y digamos que hay unas variaciones ahí importantes entre los grupos poblacionales. Esto es lo que nos indica también el estudio. Entonces, pues hay algunas casos específicas como o sea, entre mayor exposición, como lo veíamos en el estudio, entre más cercanos estaban a las vías, pues la enfermedad cada vez era más aguda, ¿no? Y pues se incrementa cada vez más el riesgo entre más tiempo esté expuesta la persona o el niño a, a- a los efectos contaminantes. Entonces, ¿cuáles son esos factores que determinan la criticidad? ¿Sí? Pues en cuanto a los factores determinantes, podríamos entender precisamente cuánto se está exponiendo la persona a la inhalación, a este tipo de emisiones industriales también. En cuanto al comportamiento epidemiológico, bueno, pero en cuanto al factor determinante como el factor social y climático, no podemos dejar de lado que o sea, cuando hay precipitaciones o facilitan o favorecen la dispersión de los contaminantes, y entonces esas variaciones climáticas también hacen una afectación. Y pues no es un secreto, no hay que esconder pues que el tema de la pobreza también limita pues mucho el acceso a la salud y de pronto a tener combustibles más amigables en las propiedades, ¿sí? Entonces, pues hay algo importante ya en el tema epidemiológico, que lo hablábamos de la mayor incidencia en las temporadas frías, ¿no? Cuando los grupos son más vulnerables, cuando las personas pues pueden tener una mayor, son más propicios a enfermarse, ¿sí? Y pues también pues está digamos que esa tendencia histórica en las grandes ciudades, y pues que antes incluso de que existiera todo este tema industrial, pues ya habían enfermedades que estaban asociadas a infecciones naturales. Como lo hablábamos después de la revolución industrial, pues obviamente aumenta la exposición al humo, la exposición a este tipo de partículas. Y pues hoy por hoy ya se reconocen esta interrelación entre las enfermedades respiratorias con el neumococo, que sabemos que pues también es delicadísimo para el tema de los niños, ¿sí? En las primeras etapas. Incluso pues tienen dentro de su esquema de vacunación este tipo de vacunas preventivas. Ya pues en cuanto a la salud pública, la exposición prolongada pues sabemos que va a aumentar la mortalidad, la contaminación del aire pues precisamente va a favorecer que tengamos una alta
vulnerabilidad allí. La Organización Mundial de la Salud también pues ha mencionado que la contaminación del aire pues contribuye por lo menos a 3 millones de casos de neumonía en cada año, ¿no? Entonces es una cifra bastante alta. Y en Colombia pues los estudios precisamente como el Valle de Aburrá y el de Ocaña nos muestran que esa correlación entre la emisión de material particulado está directamente, o sea, está muy estrecha la relación con los casos en donde hospitalizan a las personas, ¿sí? Y pues las ciudades que tienen una mayor industrialización, pues son las que prácticamente duplican las tasas de asistencias al médico. Y pues bueno, es importante dentro de los factores este diagnóstico integral que precisamente nos muestra cuáles son las características que tiene esta enfermedad y cómo pues está relacionada con factores ambientales, ¿no? Que es lo que nos enfoca en el estudio. Y pues como esa exposición prolongada pues al final termina por relacionarse con las condiciones meteorológicas, como está haciendo una evolución en la misma enfermedad, ¿cierto? O sea, digamos que cada vez va a ser mucho más crítica y pues por ello dentro del diagnóstico es muy importante estar integrando los sistemas de monitoreo, estar teniendo registros pues de estas epidemiologías y con esa data, o sea, no solamente es capturar la data, sino con la data poder hacer pues una anticipación, o sea, precisamente trabajar en un sistema que sea preventivo, ¿sí? Entonces, al final, pues, estos diagnósticos pues tienen que brindarnos un poco de mecanismos para que fortalezcamos pues ese tipo de controles, ¿no? Y al final también hay que ligarlo dentro del diagnóstico integral a la necesidad de que se vinculen los sectores pues políticos, que se vincule el sistema de atención a pacientes, ¿sí? O sea, que cada vez podamos trabajar más en ser muy preventivos y reducir pues precisamente todo el tema de la mortalidad. Pues por ello, precisamente es importante tener un sistema de vigilancia epidemiológica ambiental que pues nos permita tener una visión más clara y cómo vamos a trabajar frente a la prevención de este tipo de brotes o enfermedades, ¿sí? Y pues precisamente tenemos como unos objetivos generales, pues proteger la salud pública, ¿cierto? Que dentro de la detección temprana está pues para qué estamos haciendo esta vigilancia y pues cómo vamos a integrar esos datos con la calidad del aire, con los inventarios que se tienen de emisiones y pues disminuir ese tipo de consultas médicas, a las altas hospitalizaciones y poder analizar cuáles son esas tendencias, poder evaluar la relación meteorológica, la relación también del tipo de ecosistema en donde se presenta estos picos de enfermedades, ¿sí? Digamos cómo está asociado el ecosistema y el ambiente y cuáles son esos patrones que nos permiten detectar poblaciones vulnerables o sectores del país donde sea más vulnerable, ¿cierto? Poder generar pues algún tipo de comunicación, alerta sobre estas evaluaciones y pues cuando hablamos de generar evidencia pues es precisamente dejar por sentado esos inventarios y poder promover pues otro tipo de hábitos como temas ya específicos, ¿no? Cómo estamos haciendo pues un tema de educación, cómo estamos dejando también todo esto sentado como lo mencionamos acá, como pueden apreciar la imagen de la Organización Panamericana de la Salud y pues está muy relacionado con todo el tema de acción climática y cómo estos 6 componentes pues están ligados también a poder proveer una información y fortalecer pues la obligación que tenemos como conciudadanos en cuanto a proteger los ecosistemas y que a su vez todo este tipo de acción climática pues también tiene que repercutir en la salud y en la integridad y pues que prevalezca precisamente la vida. Pues entrando ya en lo que es el diseño de los programas educativos dirigidos a las comunidades, pues precisamente es uno de los factores más importantes que tenemos que entrar a revisar. Entonces, ¿cuál es, digamos que ese modelo de un sistema de vigilancia epidemiológica ambiental? Pues poder trabajar con un objetivo general
que lo voy a leer tácitamente, que me gustó mucho como que es brindar a las comunidades herramientas de conocimiento, prevención y métodos de reducción a fin de reducir los riesgos ambientales que están ligados a la neumonía, apalancados en metodologías educativas comunitarias aplicadas en un contexto coloquial y actual. Entonces, muchas veces por desconocimiento, la gente no tiene mucho de dónde tomar y poder informar. Y pues si no tenemos esas herramientas que podamos llegar a tocar realmente población vulnerable y pues brindarles todo el conocimiento frente a la reducción. Entonces, esas metodologías, por eso lo menciono como coloquial y actual, es porque pues de pronto no podemos utilizar lenguaje tan técnico a la hora de generar un programa que se va a divulgar con la comunidad y que debe ser pues integral, ¿no? Por eso lo importante de que la comunidad siempre esté involucrada en el levantamiento de la data. Ellos son pues digamos que expertos en su región, también son expertos en sus hábitos y pues podemos revisar cuáles vendrían a ser esos objetivos específicos, ¿sí? Hablamos aquí dentro de los objetivos específicos, el promover, capacitar, fomentar hábitos y trabajo comunitario. Entonces, el tema de promover y capacitar es como el tema de sensibilizar entre lo que es nuestro componente ambiental, la contaminación ambiental, y cómo está asociado con las enfermedades respiratorias para el caso del estudio en neumonía, ¿sí? Y pues en el tema de capacitar, pues cómo les vamos a enseñar que esas actividades cotidianas que ellos hacen, pues que pueden cambiar en otros espacios, que pueden tener otras formas, otras alternativas de usar otro tipo de energías y pues que al final esto también sea un trabajo preventivo. Entonces, aquí cuando hablamos de trabajo comunitario, pues precisamente la gente que conoce su territorio, que conoce sus hábitos, pues puede entrar a apoyarnos en el tema de la vigilancia y pues cómo está integrando los datos de una pequeña comunidad con una comunidad más grande, es decir, que los datos ya no sean tan puntuales, sino que al final terminen por volverse regionales y pues que pueda trabajarse como una data mayor que permita trabajar desde lo macro a empezar a trabajar en organizaciones un poco más pequeñas como las escuelas, como los sectores comunitarios, como las juntas de acción comunal y pues que este trabajo también haga que las personas se den cuenta de la importancia de conocer del tema y pues que el programa precisamente esté basado en la prevención. Pues este programa que podría tener, pues precisamente como lo mencionaba es un tema que debe ser pues muy coloquial, hay que tener pues digamos que ese tacto a la hora de darles estos criterios a las personas, ¿sí? Hay que hacer como el uso de flujogramas, el uso del teatro, de las redes sociales que nos permitan llegar a trabajar en esa educación básica, ¿no? Y pues ya igual las personas se irán interesando más y se les podrá brindar cada vez información más técnica en cuanto a la prevención en salud, pues esto es algo que ya se hace, o sea, las charlas sobre las enfermedades respiratorias, pero lo más importante es que la gente no diga como me estoy enfermando y deje por lado la causa, ¿no? O sea, al saber que utilizamos leña, al saber que utilizamos combustibles para la quema y que están respirando este tipo de sustancias o que incluso no haya una buena ventilación en los hogares, pues al final también hay que decir eso en las charlas y poder darles pues guías prácticas como también lo veíamos dentro del curso, ventilar los vehículos es algo como que no tenemos tan presente incluso en lugares como más centralizados, en lugares más urbanizados y pues al final la exposición también va a ser la misma, ¿no? En cuanto a la participación comunitaria, lo veíamos que hay que crear pues de pronto algún tipo de mecanismo dentro de las escuelitas rurales, dentro de las brigadas, incluso en las comunidades a veces tienen brigadas, es importante que también las brigadas estén preparadas para monitorear pues una desviación en cuanto a la calidad del aire. Y este punto es muy importante, la participación comunitaria es lo que el programa prácticamente podría mover el programa. Sí, puede tener todo el conocimiento la persona que esté formando, pero al final si no sabe tocar la comunidad, si no hace un trabajo integrado, pues estaría dejando por fuera prácticamente el objeto del programa. Aquí tenemos algo de promoción de hábitos saludables, pues que es también la gente cómo se está preparando para una vejez más sana, o sea, cómo está alimentándose hoy, que al final esto también repercute en la salud, ¿cierto? La actividad física, el movimiento,
poder formarse en esos pequeños hábitos que sabemos que la gente es muy arraigada en este tipo de cambios, pero pues hay que tratar de tocarlo dentro del programa y también es importante el tema como del autocuidado y de si yo soy consciente que me estoy haciendo un daño o si soy consciente que voy a prevalecer sobre, digamos que sobre la salud. El tema de la objetividad legal, pues precisamente es cómo no trabajamos como entes externos, sino cómo nos vinculamos de alguna forma normativa, cómo podemos, por ejemplo, hacer un uso de la resolución 2254 del 2007, que pues también nos brinda pues como algunas líneas bases para la calidad del aire y cómo es la importancia en cómo se puede explicar a la comunidad también que pues, se puede exigir cumplimientos ambientales. Por ejemplo, si está cerca de un sector industrial, le pueden hablar a la alcaldía, ¿sí? O sea, no nos acostumbramos al riesgo, a convivir con él, sino pues que también sepamos que podemos tener algunos alcances como ciudadanos y también las organizaciones pues deben tener unos cumplimientos a unos estándares de emisiones y que al final todo este sistema de vigilancia pues incluso también puede llegar a tocar ya sectores privados que al final la respuesta sea en doble vía, ¿sí? Y pues volviendo a tocar un poquito el tema de los mecanismos, esos flujos de causa-efecto, o sea, que la gente como que lo tenga muy claro, o sea, el uso de combustibles como el material particulado de un motor diésel que no esté bien calibrado y tenga una mala combustión genera más material particulado, como la industria cuando no se calibran bien los equipos también genera mucho material particulado, mucho dióxido de carbono. Entonces todos podemos ser, digamos que, corresponsables y pues también podemos aplicar pues estos sistemas de vigilancia epidemiológica. Esta divulgación también podría hacerse por redes sociales en cuanto a lo que se quiera lograr con el programa y al final buscamos que este programa en el caso de estudio pues pueda mitigar todo el tema de la neumonía. Entonces pues como conclusiones ya finales para ir cerrando, pues es importante entender que las problemáticas están asociadas pues directamente con esa calidad del ambiente en donde estamos, ¿cierto? Una calidad de vida está ligada a cómo está ese medio ambiente, ¿sí? Y pues que finalmente no podemos hacerlo aislados, debemos también depender de cómo las entidades territoriales, las alcaldías, la Secretaría de Salud, como también las mismas corporaciones autónomas regionales a través de la vigilancia de los sectores industriales, de los permisos de emisiones, pues cómo están trabajando preventivamente para prevenir deterioros en la salud humana por las enfermedades las enfermedades agudas respiratorias. Y pues como segunda conclusión tenemos que el levantamiento de datos para el estudio de las poblaciones en combinación con los contaminantes pues nos pueden brindar un panorama para trabajar pues digamos que con mucho más rigor técnico y pues que esas problemáticas ambientales al final estén vulnerando a las personas pues digamos que de pequeñas edades y a la población anciana, que para este caso el Valle de Aburrá pues denotó un alto impacto por el uso masivo de camiones y volquetas, especialmente pues en las vías principales de este departamento. Entonces es como lo que mencionaba, no podemos tener una data suelta sin entender otros factores y pues al final hay que integrarlo. Y pues importante no dejar de lado que hay soluciones como las renovaciones de los parques, hay que revisar cómo también los gobiernos están comprometidos pues con esta transición energética y pues que estas políticas realmente estén beneficiando a los sectores productivos y a los sectores de la comunidad. Cuando alguno de los dos sectores está en desacuerdo, pues al final no hay precisamente un lineamiento que permita que se beneficie la comunidad sin dejar de lado pues que la industria que también esté transitando al uso de automotores, de parques eólicos, de energía solar, pues como también se está apalancando desde la parte gubernamental este tipo de soluciones, ¿no? Y pues se obtiene finalmente que para la aplicación de un sistema de vigilancia epidemiológica ambiental se debe tener la perspectiva de la comunidad y su participación como eje entre el monitoreo de su estado de salud y el monitoreo ambiental. Y pues que la temprana acción y la prevención puede disminuir este riesgo y por ello pues debe construirse de manera integral con la comunidad, la academia y la legislación. Entonces pues
Para cerrarlo ahí, es muy valioso desde nuestro rol como estudiantes poder tener una comprensión más alta, incluso uno se lleva temáticas nuevas y pues que uno va también concientizando a su equipo de trabajo, en la empresa, en la familia, y cómo uno también es un ente de prevención, ¿sí? En cuanto a nuestro rol no lo vaya permitiendo, pues la idea es ir precisamente siendo parte de estos sistemas y pues siendo promotores de que cada vez haya una transición que nos implique una construcción comunitaria, pero que al final determinemos pues que no haya una alta mortandad para los niños y para la gente en edad avanzada. Entonces, pues de mi parte, muchas gracias por su tiempo y pues cierro aquí dejándoles